Buenas noches, hermanos. Bien, hoy vamos a tratar un tema que nos corresponde, ya terminando un poco la sección que teníamos en este mes de abril, y ya nuestro pastor en la mañana ha ingresado a tratar los temas con respecto a la familia. Eso procederemos a hacer la semana que viene. Pero hoy permíteme terminar con este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Tiempo de oportunidad. Cuando Dios captura tu atención para encontrarte con él. Supongamos que un cristiano es víctima de COVID-19 y sabemos que, bueno, no hay que suponer, hay muchos cristianos que en este tiempo han sido víctimas de del COVID-19 y pastores que han muerto. Pero imagínense a uno que está sufriendo, un cristiano que está sufriendo, está en cuidados intensivos, le falta oxígeno, está con un respirador artificial. ¿Cómo se sentiría si alguien le dijera que Dios no tuvo nada que ver con lo que le pasó? Quizás empieza a pensar muy seriamente y hacer preguntas como ¿dónde estaba Dios cuando se contagió? ¿No lo pudo haber impedido? ¿Por qué no lo evitó? ¿Era más fuerte el COVID-19 que Dios en esa situación? ¿Será que el diablo logró causar ese contagio aunque Dios estaba desesperadamente tratando de evitar que pasara? ¿O es que Dios no es tan poderoso como se pensaba? Puedes comprender que si Dios no es lo suficientemente grande para controlar las malas cosas, así como las buenas, entonces nos encontramos en un gran problema. Cuando las cosas malas llegan a ser más numerosas que las buenas, entonces parece que estamos perdiendo la batalla, parece que estamos en el bando más débil. Por las últimas noticias que escuchamos, notamos que los contagios aumentan en nuestro país y en Sudamérica, los muertos también, y en casa somos más propensos al estrés, a la depresión que trae el aislamiento. Por otro lado, también la economía de los países se va desmoronando, los centros de salud van colapsando y la gente necesitada sufre y padece hambre. ¿De dónde procede toda esta crisis? ¿De dónde procede toda esta crisis mundial? Y podríamos considerar cuatro opciones que quizás tú puedas decir, de esto viene, es a causa de esto, y uno de ellos es, primero procede del hombre, procede de un plan humano. Esto para algunos es el resultado de la sed de poder y dominio de potencias mundiales, hombres de gran influencia causando muerte y generando dependencia económica de ellos, como se ha oído decir, en busca de un nuevo orden mundial. Si todo esto proviene solo del hombre, no tenemos esperanza y de alguna manera caemos en defendernos y acusar a los culpables. La segunda posibilidad es, ¿procede del diablo? El diablo es un ser maligno y ha causado muchas muertes. Sin embargo, él está detrás de estas muertes, también puede estar detrás de la ambición humana, de un genocidio de ancianos. Esto también produce desesperanza si llegamos a pensar que el diablo es el que tiene el control, o que a través de él es que está viniendo todo esto. Esto produce desesperanza, porque estaríamos a la merced de un ser maligno sin compasión que no tendría reparos en destruirnos, que si tuviera toda la libertad ya lo hubiera hecho. La tercera opción es, ¿vienen de fuerzas impersonales? Ah, Esto habla de aquellos que creen en una madre naturaleza que reacciona ante la devastación natural, la contaminación ambiental, la explotación y el abuso de animales, etc. A eso le podemos añadir el famoso o el dichoso karma, que está haciendo justicia y equilibrando las cosas. Por más que parece resultar en orden, limpieza, justicia, esto también produce incertidumbre. ¿Cuándo actúa la Dios madre, cuándo actúa la naturaleza, la madre naturaleza o cuándo actúa el karma? Cuarto, ¿esto procede de un Dios soberanamente poderoso? ¿De quién procede? Y es algo interesante porque en la Biblia vamos a encontrar casos muy similares a los tiempos que estamos viviendo, no con un virus necesariamente. Si esto proviene de Dios, hay oportunidad, hay esperanza y propósito. Hay una historia que me llamó mucho la atención cuando leía un libro de Arthur Pink. Un hombre rico, un hombre muy rico, se llamaba Señor Rico. Tenía una hacienda en la cual se hallaba todo tipo de árbol. Trató a sus árboles como si fuera gente y a cada uno le dio nombre. Pero había un árbol en particular que era su favorito. Desgraciadamente, otra persona, el señor malo, le odiaba y le quiso hacer mal. Pero su enemigo no podía encontrar la manera de cumplir sus malos deseos contra el señor rico. Una noche el señor malo pensó un modo de herir al señor rico
Y el señor malo subió por el muro de la huerta del señor rico y procedió a cortar el árbol favorito del señor rico. El solo pensar en el dolor que el señor rico sentiría al saber que su árbol favorito había sido cortado, le hizo al señor malo trabajar con más gusto. Con su hacha pegaba más y más fuerte al árbol y por fin éste empezó a caer. Pero el señor malo estaba tan emocionado que corrió en la dirección equivocada y el árbol cayó sobre él y lo clavó al suelo. Un poco después del amanecer, el señor malo vio a dos varones quienes caminaban hacia él. Dijo: sé que me han agarrado, sé que seré castigado, pero no me importa, porque he logrado arruinar su árbol favorito. El pobre hombre estaba tan lleno de odio contra el señor rico que solo repetía con júbilo: arruiné tu árbol, arruiné tu árbol. El señor rico le miró y dijo: este hombre que me acompaña es un arquitecto. Tengo que cortar uno de mis árboles para construirme una casa de verano, y ya había escogido este lugar. Traje a este hombre para enseñarle cuál de los árboles habría de cortar, pero veo que usted ya me ha ahorrado la molestia. Muchas gracias. Suena un poco gracioso o irónico, pero esto nos está hablando de algo, que todos trabajan para Dios. Y el diablo es el personaje que más trabaja para Dios. Y este señor malo puede ser un hombre, pueden ser hombres que se están moviendo en el mundo con planes horribles, y también puede ser el mismo diablo. Y todos quizás podemos identificar claramente quién es el señor rico. Tenemos que entender que todos trabajan para Dios, aún el COVID-19 está trabajando para Dios. Varios personajes en la actualidad están de emprendedores, porque un tiempo de emprendedores genera más oportunidades para otras personas que, si trabajan, dan oportunidad también a los suyos. Vemos una cadena de oportunidades. He visto algunos tutoriales hablando acerca de cómo aprovechar este tiempo de pandemia para hacer negocios. Hay cursos promocionales para hacer negocios. Y decían que las grandes empresas de éxito se han formado en tiempos de crisis. Habrá notado que todo lo virtual se ha potenciado en este tiempo. Es una ventaja grande de oportunidad para los negocios y los servicios. Leí un artículo del Comercio que hablaba acerca del dueño de Zoom, de esta plataforma para tener videoconferencias, que cómo la pandemia le ha permitido a incrementar sus arcas. Y quizás alguno de nosotros vemos que todo este tiempo es una oportunidad para salir adelante, es una oportunidad para la familia, es una oportunidad para varias cosas, pero no nos damos cuenta que si esta oportunidad procede de Dios, es una oportunidad para volver a Dios. Pero podrá decir alguno: todo el tiempo es una oportunidad para volver a Dios. Sin embargo, por propia experiencia, y quizás usted va a estar de acuerdo conmigo, recuerdo cuando yo era niño y mi madre me ayudaba a aprender. Ella tenía un método infalible, y esa era la vara. Si no quería yo hacer mis tareas y estaba más distraído con jugar o en mi imaginación, bastaba un azote para estar más concentrado. Esto no lo hizo por mucho tiempo, solo al inicio, porque luego fui de alguna manera independiente para hacer mis tareas. ¿Cómo lograban tus padres para que tú prestaras atención y obedecieras? Todo tiempo es una oportunidad para obedecer, para cumplir con nuestras responsabilidades, pero a veces no es hasta que nos cae la vara, ¿verdad? Una pregunta: ¿cuándo es Dios? ¿Cuándo es que Dios da oportunidades? Es una pregunta que vamos a desarrollar. ¿Cuándo es que Dios da oportunidades? Si seguimos el patrón bíblico, Dios da oportunidades de volver a Él antes de ejecutar sus juicios. Por ejemplo, lo vemos en Noé, que construía el arca y a la par anunciaba que un juicio estaba por venir. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando construyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Pero Noé era uno de los que anunciaban un mensaje antes de un juicio. Y Dios estaba dando oportunidad a través de Noé a la gente de la generación de Noé para que se salvara. Pero obviamente sabemos que solamente Noé y su familia entraron en el arca. Abraham es otro caso en la Biblia que intercedía para que Sodoma y Gomorra no fuese destruido. Sin aquellas ciudades, los ángeles hallaban por lo menos 10 justos, 10 personas justas. Pero los únicos que huyeron o fueron arrebatados del juicio fueron su sobrino Lot y sus hijas. Y eso
Otro personaje en la Biblia es Jonás, que Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje de juicio que iba a caer sobre ellos si no se arrepentían. Aunque Jonás no quería la salvación de estas personas, ellos se arrepintieron y postergaron el juicio. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Vemos cómo Dios da una oportunidad, pero es antes del juicio. También vemos claramente en la historia del pueblo de Israel que una y otra vez Dios está enviando a sus mensajeros para lograr el arrepentimiento de sus criaturas, en especial de su pueblo, como lo hizo innumerables veces con este pueblo de Israel. Esto lo puedes encontrar en Jeremías 7, 13, 25, capítulo 11, versículo 7, el capítulo 25, versículo 4, y así podemos enumerar varias veces en que el Señor está recalcando que ya viene el juicio, pero antes debes saber, Israel, que yo he enviado profetas. Un texto solamente de Jeremías que dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Esto es claro. Uno de estos profetas fue Amós, que es el personaje que vamos a estudiar hoy, que advirtió y anunció el tiempo de la oportunidad que el Señor extendía a su pueblo Israel previo a un juicio que ya estaba por llegar. Amós anunció el mensaje de Dios en el 755 antes de Cristo y el juicio llegó a Israel en el 722. Es, Amós era del reino de Judá, donde estaba reinando Usías, como vemos en este lado, desde el 792 reinaba Usías. En la parte norte, en el reino de Israel, reinaba Jeroboam II, que también comenzó a reinar en el 792. Amós pronuncia sus profecías aproximadamente en el 755 y termina el reinado de Jeroboam en Israel en el 753. Vemos que al final, en el 722, Asiria conquista a Israel. Vemos que Amós fue llamado en un tiempo en el que pronto venía un juicio. Amós trabajó en ese tiempo. Veremos que los días de Amós son muy similares a los nuestros. Veremos que hay un tiempo de oportunidad para volver a Dios. Este tiempo de oportunidad es para prepararnos para el encuentro con Dios. Veamos esas tres oportunidades que se desprenden en este libro. ¿Para quién es primero una oportunidad? Porque hay una cadena, como los emprendedores, hay una cadena. Hay alguien que aprovecha una oportunidad y esto genera oportunidades para otras personas. De alguna manera vamos a ver que hay oportunidad, primero, oportunidad para reclutar mensajeros. Y dice el texto que está allí en la proyección, todo inicia con la respuesta a esta primera oportunidad. Dice Amós, pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós es una palabra que procede del verbo amas, que quiere decir cargar, levantar o llevar. Significa uno que lleva una carga. Es muy interesante, pero que quizás en nuestros días notamos que nosotros estamos viviendo tan ligeramente como si nada, no tuviésemos nosotros algo importante que llevar, como si no hubiese nada que hacer. Vivimos tan cómodos, tan frescos, pero Amós tenía una carga. Es muy importante cómo su nombre desde ya nos está diciendo cuál va a ser su llamado y cómo debemos de vivir. Amós rehusó ser calificado con los profetas profesionales porque ellos se habían vuelto infieles a su tarea. Él era solamente un boyero, un cultivador de uvas silvestres, pero Dios lo sacó de esas actividades para que clamara su verdad en Betel. Él era de Judá, de la zona de Tecoa, como vamos a ver a continuación. Amós fue un hombre de Dios, una persona cuya vida estuvo dedicada a servir al Señor y cuyo estilo de vida se reflejaba en su devoción a Dios. Amós era simplemente un creyente, alguien que seguía a Dios. Era como decir un cristiano en nuestros días. Él no era un líder, él no era de familia sacerdotal ni era profeta. Él solo pastoreaba un rebaño y cuidaba de la cosecha de estas uvas silvestres. Como humilde pastor, pudo haber permanecido en Tecoa, en su zona.
Aquí tenemos un mapa donde estamos reflejando las zonas donde proceden los profetas. Aquí tenemos a Amós en la parte baja, que viene él de Tecoa. Él es de la zona de Judá. Y Dios lo está llamando para ir a predicar a Betel, a la zona de Israel. Y ese es el llamado que él tiene. Pero él era solamente un humilde pastor. Pudo haber permanecido en Tecoa, realizando el trabajo que hacía de recolectar uvas silvestres y luego pastorear a su ganado, a sus ovejas, y ganando el sustento para su familia y adorando a Dios. Sin embargo, Dios le dio a Amós una visión del futuro y le dijo que llevara el mensaje a Israel, el reino del norte. Amós obedeció y demostró ser un verdadero hombre de Dios. Qué interesante. Es Dios tocando en este tiempo nuestra vida y diciéndonos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Perfecto, me agrada que trabajes, pero tengo una misión más importante que la que estás realizando. Amós entendió esto. Y vamos a ver en el capítulo 3 de Amós cómo realmente Amós describe su llamado como una respuesta irresistible. Cuando vamos al pasaje, vamos a notar aquí que Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y usamos mucho este versículo para hablar de matrimonio, de parejas, de trabajo en equipo, y sí, podemos hablarlo, pero aquí Amós está hablando y él se describe como el que anda con Dios, el que está de acuerdo con Dios. Amós está de acuerdo con Dios. Es lo primero que nos está diciendo este texto. Y para poder obedecer a Dios, para poder ser su siervo, para cumplir su misión, primero hay que estar de acuerdo con Él. Hay que tener un solo pensamiento. No es que Dios tiene que estar de acuerdo contigo, sino que tú tienes que estar de acuerdo con Él. Dice el siguiente versículo. Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna. Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada. Aquí Amós se describe como un leoncillo y describe a Dios como un león que está rugiendo. Y vamos a ver claramente cómo en este libro de Amós Dios está rugiendo. Dios es el león divino que ruge. Y a quien ruge primero es a Amós. Luego va a rugir a las naciones, luego va a rugir a su pueblo. Y cada uno tiene que responder de una manera. Entonces, dice Amós, ¿acaso el león ruge porque quiere rugir? ¿No es cuando ha atrapado algo? ¿No es cuando quiere hacer algo? Y el leoncillo, en el caso de Amós, ¿no gruñe el leoncillo si no ha atrapado nada? Claro que ruge de todas maneras. Entonces vemos cómo Amós está describiendo su encuentro con Dios y su acuerdo con Él y cuál va a ser su tarea. Continuando, dice el versículo 5, ¿cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Amós está aquí describiendo que hay un objetivo, que hay una estrategia elaborada por Dios. Nada está sucediendo al azar. Hay un cebo con la intención de atrapar a alguien. Hay una trampa, alguien lo ha elaborado. Se va a atrapar a algo. Entonces, esto es lo que está diciendo Amós. Amós entiende lo que Dios está por hacer. El siguiente texto del versículo 6 dice, cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? Esto es muy fuerte. Amós describe que antes de un desastre en la ciudad hay una alarma que advierte. Y ese era Amós. Era ese cuerno de carnero que toca la alarma. Quien ha llamado al profeta que advierte y quien trae el castigo es Dios mismo. Él lo ha planeado. Y está empezando para ejecutar su plan llamando primero al que va a ser su mensajero, en este caso Amós. Y es un tiempo de oportunidad para los mensajeros como lo estamos viendo. Dice el siguiente texto, de hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Amós ha oído el rugido del león, de ese león divino. Por ello se mueve para hacer. Ha oído al Señor, por ello proclama su mensaje sin demorar. Él dice, el Señor me ha revelado algo. Y el Señor empieza por sus profetas. Primero los recluta, luego procede con lo siguiente en su plan. Y lo primero en su plan es reclutar siervos, siervas, anunciadores, mensajeros. Y quizás estemos pensando que estos días de pandemia, estos días de crisis, es para el mundo, es para los pecadores, pero no nos damos cuenta que también es para nosotros, los mensajeros.
a los que Dios ya ha llamado y posiblemente estemos tan cómodos sin una carga como la tiene Amós. Amós está tan seguro de su llamado, Amós está tan seguro de su llamado que lo menciona de la siguiente manera, y por eso estoy usando esta imagen. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós ha oído al Señor. Amós entiende que el Señor tiene planes para ejecutar, por ello se vale de Amós entiende que el Señor se vale de sus siervos que están de acuerdo con él. Estos proclamadores de su mensaje anuncian el tiempo de oportunidad. Y Amós habla de un león que ruge, y ese es Dios que está rugiendo. Y hermano, cuando un león ruge, lo primero que hace es advertirte, y tú tienes que reaccionar, ¿sí? Ponerte a salvo, por ejemplo. Y lo que primero debe producir cuando Dios ruge en sus siervos es un temor de obediencia, un temor de adoración. El Señor ha rugido, me está llamando. Y luego dice Amós, aplicándolo ya a la voz de Dios, diciendo, y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Porque una conclusión hay aquí, y es que solo los mensajeros actúan cuando temen a Dios. Si tú piensas que Dios te lo está sugiriendo, hay un problema. Hay que entender que es un rugido del león, es un rugido de nuestro Dios. En ocasiones pensamos que el mejor tiempo para reclutar siervos del Señor y sus mensajeros es en el tiempo de abundancia, la comodidad, o es para aquellos que están desocupados o bien calificados académicamente. Pero el patrón bíblico es que el Señor llama y envía a sus mensajeros en tiempo de necesidad, de decadencia moral, en tiempo previo al juicio, como dando las últimas oportunidades. El Señor usa al que entiende su rugido. ¿Para quiénes era este mensaje de Amós? Y esto nos va a mandar al siguiente grupo que va a recibir la oportunidad. Pero vamos a tener esto, que las oportunidades empiezan cuando el siervo de Dios responde a la oportunidad que le da Dios de ser su mensajero. Cuando éste responde, abre oportunidades para que anuncie el mensaje al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios aprovecha esa oportunidad, puede influenciar a las naciones. Ese es el orden. Pero vamos a dejar el anuncio para el pueblo de Dios al final. ¿Ok? Vamos a ver que este también es un tiempo de oportunidad para las naciones. Cuando uno lee el texto, no solamente en Amós, sino en Jeremías, por ejemplo, dice, palabra de Jehová vino al profeta Jeremías contra las naciones. Si bien Amós fue enviado para llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios, también anuncia juicio sobre las naciones, como lo describe Jeremías, como lo estamos viendo ahora. Los juicios son sobre las naciones enemigas de Israel, las más cercanas a Israel, entre ellos están Damasco, que es Siria, Gaza, que es Filistea, Tiro, que es Fenicia, Edom, Amón y Moab. Dice Amós capítulo 1 versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando dice por 3 pecados o por 4 no revocaré su castigo, se repite, esta frase se repite 8 veces, aumentando cada vez más la expectativa a un clímax, como un eco que va tocándose con un címbalo. Y el énfasis aquí es que el pecado de estas naciones no es que hayan sido solo 7, sino que ha estado sumando. Ha llegado a un punto en el que Dios dice, ya no los tolero más. Han llegado hasta el colmo. Y esto nos hace ver que Dios sabe muy bien cuáles son nuestros pasos, los pasos de las naciones. Es lo que está diciendo aquí. Ellos o estas naciones tenían un denominador común, y este denominador es negativo. Nunca habían recibido jamás una revelación especial de Dios o de la ley. Dios nunca les había enviado profetas, no había ningún Moisés en su pasado histórico. La voz de Dios nunca había sonado en los oídos de sus ancestros. Sin embargo, Amós las presenta como naciones que están bajo juicio. Carecían de una revelación especial, pero no de responsabilidad moral. Les faltaba el conocimiento directo de Dios, pero ese hecho no eximía de la necesidad de rendirle cuenta. No tenían la ley escrita en tablas de piedra, pero sí la tenían escrita en su conciencia.
Amós examina las violaciones, porque estas naciones, Amós empieza a enlistar uno por uno los pecados de estas naciones, y vamos a ver que son las violaciones a las relaciones generales de la vida, el derecho a la vida, es decir, entre un ser humano y otro. Luego, las responsabilidades particulares de la vida, entre un hermano y otro hermano. Y finalmente, las obligaciones especiales de la vida, a saber, la actitud de los fuertes hacia los débiles. De esta manera, el profeta se pronuncia a favor de 6 principios básicos de la conducta humana. Cómo deben de vivir, cómo debe ser una sociedad, cómo debe de armonizar una nación con otra nación, cómo debes de valorar la vida igual como valoras la tuya, valorar la vida de otro. Podemos resumirlo que cuando Amós señala los pecados, contra Damasco señala su crueldad con los presos de guerra, contra Filistea por el comercio de esclavos, contra Tiro por violar el pacto entre hermanos, contra Edom por su odio indescriptible, contra Amón por avaricia de tierras, contra Moab por profanación de tumbas. Y uno puede decir, pero ¿qué tan pecaminosa es profanación de tumbas? Bueno, es que luego de profanar esas tumbas, quemaban los huesos y comerciaban y negociaban con esos huesos, vendiendo como cal, usándolo para las fachadas, las pinturas de esos días. Hoy día también las naciones tienen la misma culpabilidad ante Dios, pues en honor a los derechos humanos se cometen más injusticias favoreciendo a los que tienen influencia y de alguna manera pueden compensar a los que les favorecen. Las naciones, muy pendientes de su progreso y de sus luchas internas contra la corrupción, no hacen un autoexamen para ver cómo están moralmente ante Dios. Dios tiene que permitir algo para que el hombre deje de mirar al horizonte y comience a buscar a Dios. Por ello, gracias a este tiempo, las naciones, siendo golpeadas, están más receptivas que antes. Este tiempo es una llamada de atención al hombre para volver a su Creador, lo cual nos lleva al tercer punto de oportunidad, pero que la oportunidad de las naciones depende de esta. Pero las naciones también tienen una oportunidad, y no porque no hayan conocido a Dios o no sean pueblos de Dios, no van a dar, son excluidos de rendir cuenta a Dios. Claro que no. Es un tiempo para abrir sus ojos y ver. Hay algo que usted tiene que recordar. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces todo hombre que muere está muriendo justamente. Así de simple. Y Dios está extendiendo su misericordia a más naciones, a más personas. Y quienes van a tener que extender esta oportunidad es el pueblo de Dios. Y es una oportunidad para el pueblo de Dios. Antes de pasar al tercer punto, vemos cómo Amós está describiendo las naciones alrededor de Israel y luego va haciéndose más pequeño el círculo y llega hasta Israel. Primero las naciones extrañas, luego las naciones que son familia de Israel, porque Edom es hermano de Israel, Amón y Moab son sus familiares también, hijos de Lot, que era sobrino de Abraham. Entonces vemos cómo todo esto se va enfocando y hay acusaciones para ellos. Vamos a ver ahora que después de pasar de acusar a las naciones, ahora va a acusar a Israel. Y esta es la tercera oportunidad. Es oportunidad para ser el pueblo de Dios. Primera oportunidad para los mensajeros, para reclutar mensajeros. La segunda oportunidad para las naciones. La tercera oportunidad es para el pueblo de Dios. Dice el texto en Amós 3:1 y 2, hablando al pueblo de Israel: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Este es un tiempo de oportunidad para ser el pueblo de Dios. Dice Dios aquí en el texto: a vosotros solamente he conocido. Dios solo había establecido una relación especial con su pueblo de Israel, como Dios lo ha establecido con la iglesia. Vamos a ver esta similitud. Entonces, quizá estamos acostumbrados a pensar que solo comportarse como las naciones es llegar a estar lejos de Dios. Si alguna vez pensaste, yo sigo caminando con Dios, pero no estás de acuerdo con Dios, como Amós, pues estás más lejos de lo que pensabas. Dentro del pueblo de Dios hallamos a unos más lejos que otros, pero en definitiva ambos están lejos. Para poner al tanto de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá, y usted dice,
quizás, ¿cómo es posible que hayan dos naciones? ¿Cómo que Judá e Israel no solo era un pueblo? Bueno, para los que recordamos que en los días de Salomón, cuando Salomón dejó de reinar y tomó el lugar su hijo Roboam, el reino de Israel, compuesto por 12 tribus, se dividió en la zona del norte, aquí, la zona del norte, el reino que está de color celeste, llamado el reino de Israel, compuesto por 10 tribus. De las 12, el reino de Israel tenía 10 tribus. Y aquí, el reino del norte se llamaba así, el reino del norte o el reino de Efraín o el de José, como Amós menciona. Luego abajo tenemos el reino del sur, que era el reino de Judá. Este estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Esta parte del sur conservaba la adoración a Dios como la ley lo establecía, que la adoración debía ser en Jerusalén. Y también preservaba el linaje de David. Los descendientes de David reinaban en esta parte. En la zona del norte, con su primer rey, Jeroboam I, él estableció la adoración en Betel aquí y la adoración en Dan aquí arriba. Entonces lo hizo con el propósito de que sus tribus, las tribus que él reinaba, no fuesen a Jerusalén a adorar, porque él pensaba, si se van a Jerusalén me van a abandonar a mí. Y así él estableció una adoración distinta a la de Dios. Pero ambos, 10 tribus y 12 tribus, perdón, y 2 tribus, llegaban a ser un solo pueblo. Pero vamos a ver cómo Amós va a hablar primero a los dos grupos de manera individual y luego como nación, porque los dos son una nación. Vamos a ver que primero va a hablar a Judá. Primero, la falta de Judá. Y dice el Señor, así dice el Señor, los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. En la época de Amós, el pueblo cayó en las mentiras solamente cuando se extravió de la verdad. De haber permanecido en la verdad, no habrían caído en las mentiras. Aquí hay un principio que tenemos que aprender. Es muy cierto que la iglesia ha sido llamada por Dios para salvaguardar, publicar y transmitir la verdad divina. Pero también es cierto que la verdad es la que salvaguarda a la iglesia. La verdad en la época de Amós se podía simplificar en 2 palabras que está diciendo aquí el profeta, que dice rechazaron la ley y sus preceptos. La ley no significa legislación, sino instrucción, enseñanza. Este concepto incluye la noción de un contacto personal entre el maestro y el discípulo. La ley de Jehová implica que él personalmente se acerca como maestro y establece una relación personal con aquel a quien se propone impartir su verdad. Cuando se menciona preceptos aquí en esta porción del texto, está hablando de ordenanzas, estatutos, y proviene del verbo que significa grabar o esculpir. Su significado en el contexto queda bien ilustrado con la referencia de las tablas de los mandamientos, escritas en piedra por el dedo de Dios, como fueron esculpidas allí. El estatuto simboliza la ley de Dios en su aspecto de verdad inalterable y que no va a perecer, que no va a cambiar. En estos 2 aspectos se deriva la vida obediente. Es una vida en comunión con el Dios viviente. Es una vida que tiene como su fundamento la roca de verdad. Vemos claramente que este pueblo había dejado la ley de Dios. Dice el texto aquí, pero dejándose descarriar. Y podemos ver cómo el pasaje dice que en este dejarse extraviar por las mentiras, estaba involucrado todo su ser. El texto dice rechazaron. Ahí, rechazaron la ley del Señor. Señala un estado mental que primero desprecia y luego rechaza. Las mentiras también pertenecen a la actividad de la evaluación mental. No hay una mentira que primero no haya sido procesada. Y esta actividad de evaluación mental luego nos lleva a adoptar el error como si fuera verdad. En contraste, aquí vemos claramente que ellos no guardaron o anduvieron conforme a lo que Dios estaba estableciendo en la ley, en su palabra. Y esto implica que estaban adoptando estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Una vez que se haya menospreciado la verdad, no se la guarda a través de una vida obediente, conforme a la voluntad de Dios. Una vez que se haya abrazado la mentira, ella orienta el camino
y el rumbo de la vida. Es algo que no debemos de olvidar. Y es algo interesante porque no hace lo mismo el pueblo evangélico. Claman la sangre de Cristo para no enfermarse. Y esto no es bíblico. ¿No reclaman las promesas del Antiguo Testamento para que se cumplan en ellos? ¿No declaran que ya Cristo llevó sus enfermedades y por eso no deberían enfermarse? ¿No comparten imágenes con algo de sabiduría, pero en desacuerdo con la verdad de Dios? Y esto lo hacen por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales. ¿No comparten videos emotivos para conmover, olvidando que si la palabra de Dios no conmueve, todo lo demás es en vano? ¿No piensan que dando sus diezmos están bien con el Señor, pero no se dan cuenta que también están diezmando sus corazones para Dios? ¿No hacen algunos de la fe un negocio explotando al pueblo para enriquecer a sus líderes? Hay quienes combinan toda creencia. Hay cristianos practicando yoga, confiando y encomendándose a la suerte. Hay quienes tienen más confianza en la fe y en la oración que en el Dios que produce esa fe y en el Dios que oye esa oración. Hay quienes piensan que la oración es para mover la mano de Dios a nuestro favor, cuando la oración es para rendir nuestra voluntad ante el Señor. Usted lo va a ver en la Biblia. El Señor dice, hágase tu voluntad, no la mía. Es otro momento, podemos hablar. Los profetas eran enviados al pueblo de Dios para así para que ellos vuelvan a la palabra escrita, especialmente el reino de Judá que tenía la ley, que tenía el lugar de adoración. Ellos tenían mayor responsabilidad. Cuando se vuelve a las escrituras, entonces se produce un verdadero avivamiento. Y es lo que estaba buscando también Amós. Esto es lo que se señala con Judá. No es mucho, pero estaban yéndose al abismo porque estaban dejando la ley, la palabra de Dios. Luego el mensaje viene para el reino de Israel. Y dice así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. En los versos 6 al 8 se hace un resumen del mal de Israel, en el capítulo 2. En los versículos 6 al 7 se señala cómo ellos han pecado contra las personas. El pueblo sostenía tres principios, y actuaba basándose en ellos. ¿Cuáles eran? La importancia primordial de buscar las posesiones materiales, y esto es el pecado de la codicia. El desprecio de los derechos ajenos, el pecado de la indiferencia y la opresión. Y la promoción irrestricta de ventajas propias, el pecado del egoísmo. Esto era lo que reinaba en estos días. Hay que recordar algo, que en los días de Amós, el reino del norte estaba gobernado por Jeroboam II y el reino del sur por Usías. Y estos dos reinos habían prosperado económicamente de maneras como nunca antes se había hecho. Las dos naciones se unieron, se apoyaron. Sin embargo, Usías y Jeroboam se armaron, hicieron grandes sus ejércitos, pero se habían enfocado tanto en enriquecerse y en la prosperidad que solo unos prosperaron y los pobres fueron menospreciados, fueron explotados, fueron vendidos. Y parte de la denuncia de Amós es contra estos pecados sociales que se estaba dando en el pueblo de Israel. En el pasaje B podemos ver infinidad de pecados, denuncias, como el versículo 7, la parte B. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Y esto está hablando claramente que cuando uno rechaza la palabra de Dios, está rechazando a Dios y uno se está inclinando a sus propias pasiones. Fue así como el pueblo de Dios había llegado a parecerse a los paganos, a las naciones vecinas. No solamente en la manifestación social de sus pecados, sino en su asidua práctica del principio de autogratificación. El placer sexual había reemplazado el nombre santo de Dios como el principio rector de la vida. Hasta la revelación divina había tenido que inclinarse ante las demandas superiores de un insistente egocentrismo. Esto era lo que sucedía. En estos días no reinaba la misericordia. La misericordia era algo que no se practicaba y de alguna manera Dios no podía impartir misericordia a alguien que no practica misericordia. Y es lo que también está denunciando Amós. No podemos estar bien con Dios si lo que Él es para nosotros no establece la pauta de lo que hemos de ser para otros. Es posible pecar contra la gracia y así es como se hace. El pueblo de Israel estaba pecando así contra su prójimo.
Y posiblemente nosotros también pecamos de esta manera contra nuestro prójimo, al no extender la gracia de Dios, al no anunciarle y advertirle y mencionarle que hay día de oportunidad delante de Dios. Luego Amós, tras el rugido de Dios, habla al pueblo de Dios en conjunto, ya no de manera separada, porque Él los sacó de Egipto y los entregó a la tierra prometida e hizo un pacto con todo Israel, un pacto con las 12 tribus, no solamente con unos cuantos. Eso lo menciona el capítulo 2, versículo 10 al 11. Y empieza el Señor a hablar sobre las denuncias de esas dos naciones en conjunto, de estas 12 tribus. Los ricos disponían de suficientes recursos para tener varias casas cada uno, hacían ostentación de costosos muebles, de no privarse de alguna satisfacción corporal. Por otra parte, los pobres eran verdaderamente pobres y se les explotaba descaradamente, eran víctimas de toda clase de estafas en materia de propiedades, en los tribunales, en las transacciones comerciales. Al hombre indefenso y sin influencia se le explotaba, siempre le tocaba la peor parte. Cuando los pobres nada podían aportar a los ricos, estos sencillamente eran ignorados y abandonados a su suerte, sin importarles que sufrieran opresión. En todo primaba el afán de ganar dinero, la codicia personal. Los hombres vivían para sus negocios, las mujeres para la sensualidad. Es interesante cómo Amós dice en el capítulo 4, versículo 1, escuchen vacas de Basán. Y no está hablando a los animales, sino que Amós era, recordemos, un pastor y él sabía muy bien que en la zona de Basán habían hermosas vacas que estaban siempre en la mejor zona comiendo los mejores pastizales. Y lo que dice Amós aquí es que hay mujeres adineradas que son como las vacas de Basán, que están comiendo, que están engordándose de lo bueno mientras otros están muriendo. Y los gobernantes también eran frívolos, indiferentes con la necesidad. Por otro lado, la adoración que había establecido Jeroboam, como les mencionaba, una adoración ajena a la de Dios, había también tomado fuerza en estos días y las 10 tribus en el norte iban a Betel, iban a la zona de Beerseba y ahí presentaban sus sacrificios a Dios, pero sacrificios que a Dios no le agradaba porque trataban de adorar a Dios, pero estaban menospreciando a su prójimo. Y no se puede hacer esto, no hay armonía. Y las normas morales se habían desmoronado. Se menospreciaba la autoridad y el imperio del derecho. Los líderes nacionales se gloriaban de su popularidad y de la dignidad de su posición. A pesar de su habilidad para los debates, no encaraban los verdaderos problemas, sino por el contrario, por la forma en que ensalzaban sus gustos personales a despecho de su deber de velar por la nación, contribuían directamente al derrumbe completo de la ley y el orden. Las normas públicas de moralidad estaban en decadencia. Amós pudo denunciar como hechos irrefutables la indulgencia sexual, las transgresiones y el dolor. Y no me va a negar que esto nos parece muy familiar a nuestros días. Naciones enriqueciéndose, a veces ciertos sectores de la población enriqueciéndose y abusando de otros. El Estado a veces favoreciendo a las grandes empresas para que ganen y quizás no contribuyan con sus tributos, sino que sean exonerados y a los pobres se les explota. Esto es muy familiar de la injusticia social que se ve. Y Dios no es indiferente a esto, lo está denunciando en el caso de Amós. Podríamos decir que este mensaje es muy actual para nosotros. Como vemos, todo Israel no estaba viviendo como el pueblo de Dios que debería de ser. Por ello el Señor actuó muchas veces mediante el dolor, la necesidad, la mortandad, para mover el corazón de su pueblo a Él. Estos males vinieron directamente de Dios en los tiempos pasados. El Señor usó de sus recursos naturales y aún de los poderes mundiales para tocar el corazón de su pueblo. En el capítulo 4, versículos 6 al 11, que le vamos a dar lectura de manera rápida, podemos ver claramente cómo es que el Señor mismo está actuando para que su pueblo despierte, para que su pueblo pueda percibir cómo está andando. Dice el capítulo 4, el versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Versículo 4, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover sobre la ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Y el Señor hizo esto, según el versículo 8, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis, dice Jehová. Dice el versículo 9, os herí,
pero nunca os volvisteis, dice la última parte. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, mandó pestes el Señor, plagas, cautiverio, que se fueron llevados como esclavos, en algunos momentos eran esclavizados por naciones poderosas a Israel. Sin embargo, dice la última parte del versículo 10, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado al fuego, como esa rama que está siendo comida o humeada, casi consumida, estacada. Dice, ustedes fueron sacados así, mas no volvisteis a mí. Es muy interesante cómo se da toda esta descripción que el Señor está haciendo para que su pueblo pueda regresar a Él, pero su pueblo no reacciona. Vemos estos verbos, os hice estar, os detuve la lluvia, os herí con mortandad, os envié mortandad, os trastorné, y expresan las intenciones de Dios para que el pueblo vuelva a Dios. El pueblo estaba tan ocupado siguiendo sus propios caminos, estableciendo su propia religión, ocupados en ganar dinero, pero Dios también estaba ocupado. Dios por su parte también estaba ocupado en la extraña tarea, como menciona Isaías, de enviar hambre, sequía, plagas de plantas y langostas, epidemia, guerra, terremoto. En verdad, un Dios ocupado, pero cuán extraña es esta ocupación que Él tiene. El Señor está diciendo, yo también estaba ocupado. Esa es la palabra divina del versículo 6. Ustedes han estado ocupados en su religiosidad, yo estaba ocupado procurando traerlos al arrepentimiento. Sin duda alguna, el significado que el catálogo de sus obras y rituales religiosos que los de Israel practicaban no incluía la ofrenda por el pecado de arrepentimiento. Por el contrario, había la autogratificación, la autosatisfacción, y todo esto es contrario al arrepentimiento. Quien está pleno, quien está contento, quien está satisfecho, nunca quiere arrepentirse. Y la ausencia de arrepentimiento anuncia la muerte de una religión verdadera. ¿Qué querían los israelitas? Bueno, una religión que satisfaga sus propios gustos. Sin duda habrían dicho, una religión que nos sirva de ayuda. Pero ¿qué quería el Señor? El Señor quería una religión que los condujera a su pueblo de regreso hasta Él. Ahora, piensa en esto, porque usted puede decir, qué malo es Dios, cómo es posible que Dios permita estas cosas, cómo es posible que Dios traiga esos desastres. Bueno, Pusey, que es un teólogo, él decía, es un gran don de Dios el hecho de que Él se preocupe por nosotros lo suficiente como para disciplinarnos. ¿No se preocupa usted por su hijo lo suficiente como para poder disciplinarlo? Más aún, es un gran don de Dios el hecho el hecho no de que Él se preocupe por nosotros porque no está satisfecho, sino hasta que hagamos nuevamente todo el camino hasta Él. El Señor no está satisfecho hasta que volvamos a Él. Dios busca nuestro arrepentimiento no porque le agrada sádicamente cómo nos arrastremos, sino porque el arrepentimiento es el pórtico por el cual se marcha a una nueva creación. El arrepentimiento es la entrada y el Señor está obrando. Y es interesante que el Señor está obrando, sí, para que las naciones vuelvan a Dios, pero el Señor está obrando para que su pueblo, la iglesia, también reaccione. Pero generación tras generación, unos pocos responden por un tiempo, luego vuelven a sus pecados. Es la realidad del pueblo de Dios que se expresa en no volvisteis, nunca volvisteis a mí. Esto es regresar a Dios. ¿De qué trata de volver a Dios? ¿Qué quiere decir? Es volver por el camino del arrepentimiento, alejándose de todo lo que Dios llama pecado, de todo lo malo que ha traído decadencia moral a su pueblo. Por esta falta de arrepentimiento, Dios es tajante con su pueblo, pues ellos han tenido enormes privilegios con Él, por el cual Dios tiene que demandarles más. Dice Amós capítulo 3, versículo 2, de entre las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Y si Israel ha tenido una relación íntima con Dios, la iglesia tiene una relación mucho más íntima con Dios. Pero, ¿la tenemos? El capítulo 3, versículo 11. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente, un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Qué interesante la fuerza de esta voz en la que el Señor está rugiendo y está diciendo en tiempos anteriores, y les llamé la atención, pero ustedes no aprovecharon las oportunidades, ahora viene un juicio sobre ustedes porque no han atendido mi voz. El pueblo de Israel no conoce cómo es su Dios.
No conoce su carácter, no conoce su voluntad. Contrario a los ídolos de las naciones vecinas a los cuales Israel se había rendido, que promueven inmoralidad sexual, los homicidios de infantes y todo pecado, Dios se revela en las palabras del profeta como el santo de nombre, como el Jehová de los ejércitos, como Jehová. Usted lo va a leer, le animo a leer Amós. Ahora este pueblo es llamado a comparecer ante él. Amós es enérgico con esto. Dice el capítulo 4, versículo 12. Por tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Los verbos prepararse y encontrarse, que se emplean también en Éxodo 19 con referencia al pacto, cuando el Señor le dice, vengan a mí, vamos a hacer pacto. Parece que Amós anuncia que van a aparecer ante Dios, no para hacer un pacto, sino para recibir su sentencia por no cumplir con el pacto ya existente. Quizás hay alguien que quiera objetar, pero Amós mismo presenta los derechos de Dios sobre su pueblo. Capítulo 4, versículo 13. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Vemos claramente cómo el Señor está mostrándose que es el creador soberano sobre sus criaturas. Él está por encima de todos y gobierna sobre todos. Siempre se espera y acepta que Dios convierta la oscuridad en amanecer, pero también Dios hace lo contrario cuando llega la disciplina o el castigo. Este era el tiempo de castigo para Israel. Ya hubo tiempo de oportunidades. Una disciplina que sufrió Israel fue estar lejos del templo y dejar de hacer lo que le estaba ordenado hacer. Eso sucedió cuando estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años, lejos del templo, sus tierras, familiares. Ellos anhelaban volver al templo en ese momento. El reino del norte fue llevado por Asiria y esparcido. Nunca más volvió. El reino del sur fue llevado a Babilonia y estuvo ahí 70 años, lejos del templo, lejos de cumplir los mandamientos en la ley. Fue llevado y se perdieron sus privilegios. Justo por esos días también esa tierra, la tierra prometida, quedó despoblada y sirvió para que Dios cumpliera su mandamiento de cuidar la tierra y darle descanso. Este mandamiento fue incumplido por 490 años, por lo que la tierra descansó 70 años. En la ley estaba que 6 años tenía que trabajarse la tierra, más el séptimo debería descansar. Más en 490 años, el pueblo de Israel no le dio el descanso a la tierra, la explotó. Ahora el Señor, castigando a su pueblo, le da descanso a la creación. ¿Y esto no le parece también algo parecido a nuestros días, en lo que estamos viendo cómo la naturaleza está volviendo a tener vigor, a tener vida? Bueno, ¿no sospecha que es el Señor? ¿Usted cree que es la madre naturaleza? Bueno, aprenda de las Escrituras. Otra disciplina que sufrió Israel tras el rechazo del Mesías, Jesucristo, fue que el templo de Israel en el año 70 después de Cristo fue destruido y ellos fueron esparcidos de su tierra, a la cual volvieron recién en el siglo pasado, pero aún no pueden hoy en día restablecer su templo ni su adoración ceremonial. Y esto, hermanos, ¿no nos recuerda a nosotros también como iglesia? Iglesia, tenemos grandes mandamientos de Dios, tenemos mandamientos de celebrar la Santa Cena, no podemos hacerlo. Tenemos el mandamiento de quizás anunciar el Evangelio a todas las naciones e ir tras ellos. Bueno, tenemos la ventana de las redes sociales, la ventana virtual, pero como debemos de hacerlo, no podemos. Tenemos el mandamiento de congregarnos y no dejar de hacerlo, pero no podemos hacerlo. ¿No se ha puesto a pensar que también es un tiempo de disciplina a su iglesia porque su iglesia no está andando en la verdad y está andando posiblemente en las mentiras? No está volviendo a las escrituras, no está cumpliendo con el primer mandamiento de amar a Dios con todo su corazón y tiene otros amores en su corazón. Desde estos días, desde hoy sabemos el final de la historia a la que Amós tocó confrontar. El pueblo sería castigado por su rebeldía, el juicio era inminente, pero no se arrepintieron. Y es curioso que aún en el llamado al arrepentimiento que hizo Amós, ellos no se arrepintieron. Dice Amós capítulo 5, versículo 4 al 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha.
Cuando el texto dice aquí buscar, está hablando de una relación estrecha con Dios, con el deseo de conocer su voluntad y cumplirla. Como tenía Amós, Amós estaba de acuerdo con Dios. La idea es conocer a Dios personalmente, no solamente buscar sus favores materiales. Entonces la vida se convertirá de una existencia rutinaria en una relación íntima y abundante con Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra vida no significa existencia, sino la posesión de plena vitalidad, salud, un buen nombre y aún prosperidad. Dice, buscadme, búsquenme en una relación íntima, en una relación personal y van a tener la verdadera vida. En el verso 6 se repite el llamado inminente a un juicio, pero que deberían ellos de buscar, que podría ser revocado. ¿A quién deben de buscar? ¿Al Dios de perdón y misericordia? No, era el tiempo de ya no era el tiempo de hallar al Dios de misericordia, era el tiempo de aceptar que quien juzga es el mismo que ha extendido su misericordia en otros momentos. Pero puedes buscar a este Dios. En el capítulo 5 del versículo 8 al 9, dice el texto muy interesante, dice Amós exhortando al pueblo, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador y sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Este es el Dios que efectúa el cambio en las estaciones. Tal parece ser el significado de la referencia de Pleiades y Orión, que son las constelaciones que se usaban en el mundo antiguo para marcar el cambio de las estaciones. Lo que está diciendo aquí, busquen al que cambia las estaciones. También es el que efectúa los cambios cotidianos, como cuando las profundas tinieblas se convierten en la mañana y posteriormente el día cede paso a la noche. Busquen al que efectúa los cambios ocasionales, como cuando se abre una brecha en un muro que contiene el mar y la tierra se inunda. Busquen a aquel que hace llover. Dice también, busquen a aquel que interviene en los cambios históricos, cuando el fuerte o la nación fuerte prevalece y despoja. El Señor está claramente hablando, busquen a aquel que produce los cambios en todo, en los efectos de la naturaleza, del universo, en los efectos de la historia. El Señor Steinberg, busquen a este Dios. El Señor está en control de toda su creación, desde los movimientos más grandes en el universo hasta los movimientos más minúsculos como en las células. ¿Puede el Señor usar el COVID-19 entonces? Sea que provino de un laboratorio o de la mutación de un animal al hombre. ¿Puede el Señor usarlo para sus propósitos? Recordemos lo que hace un momento mencionamos, es un gran don de Dios que Él se preocupe por nosotros al punto de disciplinarnos, que no está satisfecho hasta que volvamos hacia Él. Recuerda que el arrepentimiento es el pórtico por el cual se marcha a una nueva creación. Toda la historia de la relación de Dios con su pueblo es una historia de oportunidades que comenzó con el mensajero que obedece al Señor. Entonces hay oportunidad de arrepentimiento para los oyentes, para su pueblo, y cuando su pueblo se arrepintiese había oportunidad también para las naciones, y ellos podrían librarse del juicio venidero. Para nuestros días también hay un mensaje que tiene sus mensajeros, que en su mayoría vivimos desenfocados en anunciar con urgencia ese mensaje. Parece que no hemos entendido que es el rugido del león, pero esta es nuestra oportunidad para obedecer al rugido del león y a todos los que aún no son libres, no son salvos del justo juicio. Es tiempo en el que pueden confiar en Jesús con un corazón arrepentido. En el texto de 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Habíamos dicho que Amós presenta la figura de un Dios como un león que ruge primero al leoncillo que es Amós para que él anuncie el mensaje de oportunidad para su pueblo Israel. Y su pueblo Israel tenía oportunidad de escuchar ese mensaje para arrepentirse y volver a Dios. Y este pueblo podía llegar a ser el pueblo de Dios que podía influenciar y llevar el mensaje también a las demás naciones. Sin embargo, este mismo león que ruge en Amós es el mismo león conocido como el león de la tribu de Judá. Es el león que fue entregado por nuestros pecados. Jesús es el único que puede liberarnos del castigo. Jesús es el único que sufrió nuestro castigo y tomó nuestro lugar y sufrió la ira justa de Dios por el pecado de la humanidad. C.S. Lewis, el autor y escritor de Narnia, los que han podido ver esta serie,
Él presenta a Jesús como un león, basado en las escrituras obviamente, un león que toma el lugar de Edmund. Y no es curioso que Edmund tenga la similitud con Edmund del mundo. Toma el lugar del mundo y muere, pero resucita al tercer día, resucita en su momento y vuelve a tomar el dominio y el señorío de toda su nación, de todo su mundo narniano. Y vemos claramente que en las escrituras el Señor dice en Isaías capítulo 53, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. El Señor tomó los pecados de toda la humanidad y los puso en Cristo. Y Cristo murió en la cruz por nosotros, sufrió nuestro castigo. Y Jesucristo en la cruz, Él dijo, consumado es. Esto es decir, el pago. He pagado por completo. La demanda ha sido cancelada, ha sido satisfecha. Y el Señor aceptó el pago completo. Cuando confiamos en Jesús de todo corazón, Dios aplica en nosotros la obra de Jesús. Por ello podemos ser perdonados y salvados para siempre. Te pregunto a ti, amigo o amiga, ¿qué te impide para que hoy acudas a Dios en arrepentimiento y le pidas que te perdone? ¿Qué impide hoy para que confíes en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Por qué no le pides y le pides que Él te salve, que Él restaure tu vida, que Él te perdone? Y para nosotros, siervos de Dios, para nosotros, hermanos en Cristo, Dios nos ha llamado para anunciar su mensaje. Entiende bien, Él ha rugido. ¿No vas a responder con temor y obediencia? Iglesia, es tiempo de que pasemos por un tiempo de purificación. Es tiempo en el que nosotros nos evaluemos y veamos cómo estamos andando. Es tiempo de ver si estamos siguiendo las mentiras, inventando nuestra propia religión, reinventando nuestra fe cristiana, o estamos siguiendo lo que la Escritura dice. Recuerda esto, menospreciar las Escrituras es menospreciar a Dios mismo. Para que tu adoración sea genuina, tienes que volver a las Escrituras. Y es tiempo para que te prepares para encontrarte con Dios. Porque habrá un día en el que la iglesia no va a estar posiblemente siendo juzgada para irse al infierno, pero va a ser juzgada por todo lo que ha hecho, por cuán genuino ha sido su servicio, por cuán genuino ha sido su adoración. Y habrá recompensas para los que han obrado con gran calidad, porque fue resultado de la palabra, fue resultado de una genuina devoción y obediencia a Dios. El Señor está rugiendo. Hoy está rugiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿O vas a darte cuenta de que un día Él te va a juzgar? A ti, que no conoces al Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir o vas a escapar? Porque si escapas, en algún momento el león te va a atrapar. No vas a poder escapar. A nosotros, los cristianos, ese rugido nos motiva a temer, a honrarle, a respetarle. ¿O ignoraremos esa voz? Ese rugido nos está llamando al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta noche, por este tiempo en el que nos permites abrir tu palabra, por el que nos permites examinar, Señor, los días de Amós y ver, Señor, que es tiempo de oportunidad, que tú tienes el control de todo. Y si estás permitiendo que cosas sucedan, Señor, es para volvernos a ti. Entendemos posiblemente que es un tiempo de disciplina, porque no estamos siendo tus mensajeros, porque no estamos siendo el pueblo que debemos de ser. Y Padre Santo, este es un tiempo de oportunidad para que más mensajeros se levanten. Y Señor, si estamos luchando con nuestro llamado a ti, si estamos postergando el anunciar tu mensaje, Señor, hoy entendemos que nos estás rugiendo y queremos ser como ese cachorro de león que también quiere gruñir y llevar tu mensaje de oportunidad. Y Señor, clamamos por tu iglesia, clamamos, Señor, para que la restaures y pueda volver, Señor, a cumplir los privilegios que tú nos has entregado, como anunciar tu mensaje, como adorarte, Señor, como congregarnos, como celebrar la Santa Cena y recordar tu obra por nosotros. Y, Señor, que estos privilegios sean restaurados, pero con una conciencia distinta, Señor, con una devoción distinta, volviendo a tu palabra, Señor, no reinventando nuestra propia religión, no haciendo las cosas a nuestra manera. Padre Santo, obra, por favor, clamamos, Señor, en tu iglesia, en tus mensajeros. Padre Santo, clamamos por las naciones que no te conocen. Que Padre Santo, tus hijos, la iglesia, pueda despertar y pueda extender la oportunidad que tú le das previo al juicio, porque pronto viene, Señor, no sabemos el día en el que tú juzgarás a todos por sus pecados y morirán en sus pecados de manera justa si no se arrepienten.
Permítenos como iglesia despertar, Señor, y cumplir nuestra misión y extender la oportunidad a las naciones. Ten misericordia, Señor, de esas naciones, Padre Santo, y quiebra sus corazones de piedra. Prepáralos, Señor, para la gran cosecha. Te alabamos, Padre, por este tiempo y honramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, agradezco su tiempo por permitirnos aprender la palabra de Dios y conocer la verdad de Dios. Aproveche el tiempo de oportunidad. Esto es lo que les puedo decir en este tiempo. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en otro momento. Bendiciones, hermanos. En la noche, el día martes, habrá día de oración. No se olvide de conectarse con nuestro pastor a las 7:30. También el día miércoles estamos con la escuela de discípulos a partir de las 7. El día sábado tenemos un tiempo con los niños, los adolescentes y también los jóvenes. Estamos conectados, hermanos, así que sigamos intercediendo los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.